En primer lugar, me gustaría decir que soy ateo y tiendo a ser escéptico cuando se trata de lo sobrenatural o paranormal. Pero ha habido un par de eventos en mi vida que la ciencia o el pensamiento racional no pueden explicar. Uno de esos momentos ocurrió en julio de este año. Para dar contexto, soy un hombre de 23 años originario del norte de Inglaterra, pero ahora actualmente vivo en las Midlands occidentales. Durante los eventos de esta experiencia estaba cuidando una casa con mi novio. Tenían una cantidad bastante grande de terreno y estaban en medio de la nada. Y cuando digo en medio de la nada, me refiero a que estábamos en medio de un bosque, en la cima de una colina, rodeados de picos y cuevas. Nuestra amiga y su esposo se habían ido de vacaciones, pero debido a que tenían bastante terreno, una casa muy grande y ostentosa, y muchos animales que cuidar, nos invitaron a cuidar la casa. Aunque no me molestaba ya que ya vivo en el campo y por el trabajo de mi novio, normalmente estoy sola en casa, así que no me molesta mucho el aislamiento. Imaginé que sería divertido explorar el bosque, jugar con los animales de la granja e incluso ir a explorar las cuevas cercanas, ya que estaban llenas de ruinas y casas cueva que fueron construidas durante la Edad de Bronce o algo así. Nos estábamos quedando en la casa de huéspedes y teníamos la tarea de asegurarnos de que los jardines estuvieran cuidados, los patios limpios y la casa segura, además de que los 6 caballos, 5 gansos y 2 gatos de la granja estuvieran bien atendidos. A pesar de que era mucho trabajo limpiar después de los caballos y en general cuidar el lugar, la estábamos pasando bien, tomándonos tiempo para nadar en la alberca y ver Netflix sin parar. Sin embargo, a mi novio lo ascendieron recientemente y desafortunadamente lo llamaron al trabajo durante los últimos días de la semana. Él trató de asegurarse de ayudarme con todos los trabajos antes de irse en la tarde, pero el viernes tuve que hacer las tareas de la tarde yo solo. Así que después de alimentar a los caballos, metí a los gansos de nuevo en su cobertizo, asegurándome de que tuvieran agua y comida. Cuando noté que los 2 gatos de la granja actuaban muy extraño. Harry y Jack, a pesar de ser gatos de granja rudos, tenían el carácter más amable que puedas imaginar. Eran realmente amigables, pero ahora estaban parados junto a una de las puertas más grandes del patio, bufando hacia la puerta de madera atrancada y cerrada con llave. Entonces, de repente, dejaron de bufar y regresaron a su pequeña casita de madera, aparentemente para pasar la noche. Después de encerrar a los gansos en su caseta y asegurarme de que estuviera protegida contra el zorro local, me acerqué a la gran puerta del patio. Intenté asomarme por esta enorme puerta de alambre de púas para ver si había alguien afuera, pero no había nada ahí. En realidad, no esperaba ver a nadie, porque la casa estaba en medio del bosque y las colinas. Prácticamente estaba en medio de la nada y el pueblo más cercano estaba a 20 minutos en auto. Simplemente atribuí el comportamiento extraño del gato a un zorro travieso que intentaba colarse, pero no pude evitar sentirme un poco nervioso. Después de darles comida y agua a los gatos, los encerré en su pequeña y fresca casita solo para asegurarme de que no pelearan con el zorro local u otros animales salvajes. Una vez que hice eso, hice una última revisión de los caballos en los campos, así que subí la colina y mientras revisaba las 2 yeguas, tuve esta extraña sensación de que alguien me estaba observando. Lo habría atribuido a la paranoia, pero de repente las 2 yeguas soltaron chillidos agudos y salieron corriendo. Me sentí confundido y preocupado, ya que las yeguas, que normalmente son muy tranquilas, salieron corriendo del campo y se escondieron dentro de su refugio. Si eso no fuera lo suficientemente extraño, las cosas solo se volvieron más inquietantes. Cuando regresé por los campos, descubrí que todos los caballos estaban haciendo lo mismo. El gran y bullicioso semental Saxon se estaba escondiendo en su refugio del campo, y la pequeña familia, un trío de caballos compuesto por una yegua, un potro y un caballo macho, también se había refugiado en su cobertizo al final de su campo. Esto era realmente extraño. Había pasado cada hora del día durante una semana observando a estos animales y cuidándolos,
Nunca se habían comportado así antes. Incluso consideré llamar de vuelta pues mi novio, pero no podía evitar sentir que estaba exagerando. Cuando terminé de arreglar el patio, encendí las cercas eléctricas y regresé a la casa de huéspedes. Estaba empezando a hacer frío y de alguna manera era reconfortante. Habíamos pasado una semana de calor abrasador, así que una pequeña brisa y sombra en realidad resultaban bastante relajantes. Pero la brisa se convirtió en un vendaval, y las nubes grises crecieron sobre mí y se volvieron negras en un instante. Y recuerdo haberme sentido realmente incómodo al mirar hacia el cielo, que de repente se volvió tempestuoso. Entonces el cielo se desató y corrí por el sendero del jardín de regreso a la casa de huéspedes, que estaba situada junto al portón eléctrico y justo enfrente de la casa principal. De repente me sentí mucho más seguro y luego pensé para mí mismo, ¿más seguro? ¿Seguro de qué? No tenía idea de por qué me estaba alterando tanto. Me dije a mí mismo que dejara de ser tonto y seguí repitiéndome que la gente de mi edad no debería alterarse por nada. Así que abrí la puerta de la casa de huéspedes y procedí a guardar las carretillas y cerrar con llave el garaje, que estaba convenientemente conectado al costado de la casa de huéspedes y cuyo techo me protegía de la lluvia. Entonces, un viento bastante desagradable bajó por el camino que llevaba al jardín, asustando no solo a mí, sino también a todas las aves que estaban anidando en los arbustos en ese momento. Sus chillidos inesperados y frenéticos me bastaron. Cerré de golpe la puerta del garaje, la aseguré rápidamente y corrí de regreso a la casa de huéspedes. Nunca habíamos cerrado con llave la puerta de la casa de huéspedes mientras estuvimos ahí. Probablemente nos sentíamos seguros tras los muros y portones electrónicos. Ahora veo que fue una tontería pensar así. Sin embargo, algo de esta noche me hizo querer cerrar esa puerta con llave. Quizás fue por el clima o el comportamiento extraño de los animales. O tal vez era la idea de que mi novio, la única persona que sabía que yo estaba ahí y que podía ayudarme, no volvería hasta las 3 de la mañana. De cualquier manera, algo de esta noche me hacía sentir que la simple puerta de madera y sus ventanas de vidrio, fácilmente rompibles, eran toda la protección que tenía. Así que cerré la puerta por dentro y guardé las llaves en mi bolsillo. Sentado en el sofá, encendí la televisión y comencé a ver mi telenovela favorita para distraerme de mis miedos irracionales. Sin embargo, de vez en cuando mis ojos se apartaban de la televisión y miraban por las 3 ventanas muy grandes, observando el patio delantero cubierto de grava y el jardín distante empapado por la lluvia. No sabía por qué seguía mirando por las ventanas, pero en retrospectiva creo que eran mis instintos diciéndome que lo hiciera. Para mantenerme alerta porque algo se acercaba, la tarde se convirtió en noche y solté un bostezo cansado mientras veía cómo las luces del patio se encendían automáticamente. Miré más allá de la cocina y a través del vidrio de la puerta para ver cómo la luz del patio se encendía, tal como siempre lo había hecho. Sé que parece tonto, pero la idea de estar rodeado de luz me hacía sentir seguro. Nada puede esconderse en la luz. Y parecía que la luz era capaz de ahuyentar todas las cosas malas. Todos los monstruos en los closets o los monstruos debajo de la cama. Incluso podía deshacerse de las pesadillas. Y ahora estaba a salvo, rodeado de mis luces. ¡Qué tonto fui! Un fuerte golpe sonó en la puerta de la casa de huéspedes, casi haciendo que saltara del susto. Miré hacia la puerta, pero la luz del patio se había apagado y hacía difícil ver algo. Sintiendo bastante miedo, apagué la televisión y miré por la ventana de la sala para comprobar que los portones eléctricos seguían cerrados. Y así era. Seguí pensando que tal vez mi imaginación me había jugado una mala pasada y que mi miedo solo me había hecho creer que había escuchado el golpe en la puerta. Sin embargo, cualquier duda que tenía se desvaneció cuando un segundo golpe más fuerte retumbó en el vidrio de la puerta. La incredulidad total se apoderó de mí y sentí como si saliera de mi propio cuerpo. Así de sorprendido estaba. Digo, esto no es una calle en medio de una colonia. Esto era en medio de la nada.
Por un momento me quedé sentado ahí escuchando la lluvia golpear la ventana de la casa de huéspedes, y con una respiración profunda me levanté y caminé hacia la cocina y la puerta principal. Para mi sorpresa y asombro, al otro lado del vidrio de la puerta había dos niños pequeños. Parecían tener entre 12 y 14 años y las sudaderas oscuras que llevaban puestas estaban empapadas por la lluvia, como si hubieran estado ahí afuera toda la noche. Se veían fríos y pálidos, y una oleada de humanidad y compasión me invadió, lo que casi me llevó a cometer un gran error. Corrí hacia la puerta y fui a abrirla, temiendo que los niños pudieran estar heridos o perdidos. Pero entonces, de repente, me di cuenta. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo entraron sin que yo abriera las puertas electrónicas? Lentamente retiré mi mano de la abertura y los dos chicos levantaron la mirada hacia mí desde detrás del vidrio, su rostro aún cubierto por sus capuchas. Por favor, déjanos entrar. Salimos a caminar y nos perdimos en el bosque. El más alto y maduro de los dos chicos habló. Sus palabras parecían más calculadoras y suaves que las de un niño. Estamos perdidos y tenemos frío, gimió el niño pequeño. Sus palabras tocaron mis fibras sensibles y realmente me sentí muy preocupado por ello. Pero luego, una vez más, me recordé a mí mismo que esto no era posible. Así que reuní todo mi valor y todo mi aliento y les hice una pregunta a los dos niños. ¿De dónde vienen? ¿Cómo entraron aquí? La puerta estaba abierta. Vimos las luces encendidas y corrimos aquí. ¿Podemos entrar para salir del frío? Solo queremos llamar a nuestros padres. Se van a preocupar muchísimo, exclamó el chico más alto, con sus palabras bien elegidas atrayéndome hacia la puerta. De nuevo, me encontré creyendo las palabras del chico más maduro y casi creí su explicación antes de darme cuenta de repente que las puertas habían estado cerradas desde que mi novio se fue. Solo nosotros teníamos los controles para abrirlas y yo sabía que no se habían abierto. Estás mintiendo. La puerta ha estado cerrada toda la noche. Ni siquiera te vi entrar. Entonces, ¿de dónde viniste? Los dos chicos se miraron entre sí y lo que pasó después me puso la piel de gallina. Giraron la cabeza para mirar detrás de ellos y ahí, al final del sendero del jardín, había un chico aún más alto saliendo de la oscuridad. Su figura larga y delgada parecía deslizarse entre los arbustos y árboles que colgaban sobre el pequeño sendero. Como los demás, llevaba una sudadera oscura con capucha y sus manos delgadas eran frías, blancas. Lo poco que podía ver de su rostro se parecía mucho al de los dos niños más pequeños, pálido y fantasmal. Me estremecí y toda la cocina se enfrió. Literalmente podía ver mi aliento y sentí más terror por estos tres niños pequeños que por cualquier otra cosa en mi vida. Sé que parece una locura, pero había algo en sus voces y en su ropa casi idéntica. Simplemente no era normal. Era como si intentaran parecer lo más normales y humanos posible, pero carecían del sentido de identidad y singularidad que todos los humanos tienen. Cuando el chico mayor se acercó, me di cuenta de que era tan alto como yo y se paró entre los dos niños inquietantes. Di un paso atrás. «Déjanos entrar, por favor. Hace frío y está oscuro y tenemos miedo», dijo el chico más alto. Extrañamente su voz aún sonaba joven y un poco infantil, pero no parecía normal. Di un paso más hacia atrás. «Vamos, Connor, déjanos entrar». «No podemos entrar si no lo permites». El mayor y más dominante de los tres chicos gritó. Mis ojos se abrieron de incredulidad. Sentí que todo mi cuerpo temblaba de miedo y mi corazón amenazaba con detenerse mientras soltaba un jadeo. ¿Cómo podrían saber mi nombre? Eso es imposible. Este tipo de cosas no pasan en la vida real, y esperando que todo esto fuera algún tipo de alucinación o mi imaginación desbordada, cerré los ojos por un momento y esperé que, al abrirlos de nuevo, ellos ya no estuvieran ahí. Pero cuando lo hice, ellos seguían ahí. «¡Salgan de aquí! ¡Voy a llamar a la policía!», grité. Pero mis palabras no tenían ninguna fuerza.
No llegarán a tiempo. Estás en medio de la nada. Estás completamente solo con nosotros. Los dos niños pequeños se rieron entre dientes. Sus horribles risitas y su risa atroz hicieron que el miedo me recorriera por completo. Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas y el terror me consumía. Seguían riéndose, seguían carcajeándose y soltando risitas. Sus dientes eran tan negros como el carbón. «Váyanse, déjenme en paz», grité. Pero los chicos de repente dejaron de reír y pegaron sus caras contra el vidrio de la puerta. Sus ojos eran negros. Ni siquiera pude gritar. No podía moverme y ahora sabía que estos tres fantasmas no eran niños. Fuera lo que fueran estas criaturas, con sus ojos como la medianoche y sus sonrisas podridas, no eran humanas. Y peor aún, estaban disfrutando completamente aterrorizarme. «Vas a morir ahí dentro», se rió el niño más pequeño. Al escuchar eso, solté un grito y corrí hacia la sala. Cerré de golpe la puerta de la cocina y empujé una de las sillas de la sala contra ella. Seguía temiendo que la simple puerta de madera no los detuviera y retrocedí tambaleándome hacia la recámara, pero aún podía escucharlos riéndose y burlándose de mí. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza y la sensación de luchar o huir se apoderaba de mí. Pero no podía pelear contra lo que fueran esas cosas y tampoco podía huir. ¿A dónde iría? Si de alguna manera lograba escapar al bosque, temía imaginar qué más podría estar acechando allá afuera. ¿O qué tal si lograba llegar a los campos de caballos? ¿Estaría seguro con ellos? Lo dudaba. ¿Y qué tal si estaba afuera? Y había más de solo 3. Mientras luchaba con mis posibilidades y opciones, de repente me di cuenta de que ya no podía escucharlo. Mis ojos captaron algo pálido y los vi parados al otro lado de las ventanas de la sala. Cada uno de los 3 niños estaba parado frente a una de las 3 grandes ventanas, sonriéndome. Quise correr y cerrar las persianas, pero sentí que mis pies estaban pegados al suelo, y cuando por fin sentí que podía moverme de nuevo, corrí al baño, la única habitación con cerradura en la casa de huéspedes. Me encerré y me senté en la regadera con las luces apagadas, esperando que simplemente se fuera. Mientras yacía ahí, rezando a cada dios, ángel, demonio y deidad que se me ocurría, pero ninguno respondió a mi llamada. Fue como dijo el chico, estaba solo. Durante horas me quedé ahí escuchando a los chicos mientras seguían gritando, «¡Déjanos entrar, déjanos entrar!». Parecía que nunca terminaría hasta que de repente y abruptamente terminó. Ya no podía escucharlos y después de media hora de silencio, reuní el poco valor que me quedaba y me asomé fuera del baño. Los chicos ya no estaban en la ventana de la sala, así que, viendo mi oportunidad, corrí y cerré las persianas. Luego me pregunté si habrían regresado a la puerta principal, así que, de nuevo, respiré hondo, aparté la silla y abrí la puerta de la cocina. Ya no estaban ahí y la luz del patio estaba encendida otra vez. Se habían ido. Sin embargo, no sentí alivio por su desaparición, porque aunque sabía que ya no estaban físicamente, no podía evitar sentir que seguían acechando en algún lugar del sendero del jardín, observándome desde las sombras, esperando a que bajara la guardia para saltar y comenzar el terror de nuevo. El resto de la noche me quedé despierto con todas las luces encendidas y un gran cuchillo de cocina en la mano, esperando a que regresara mi novio. Cuando llegó la mañana escuché que se abrían los portones. Tenía los ojos pesados y estaba agotado, pero ese sonido me llenó de una oleada de energía. Corrí hacia la puerta principal, la abrí y corrí hacia él. En un balbuceo frenético traté de contarle lo que había pasado y, aunque me dijo que me creía, no podía ver que realmente lo hiciera. ¿Por qué lo haría? Estuve nervioso el resto del tiempo que estuve ahí. No podía dormir bien y cada vez que volvíamos a los campos o al jardín, sentía que me estaban observando. Al día siguiente no pasó nada y los dueños regresaron. Quería contarles lo que había experimentado porque son buenos amigos nuestros, pero no quería asustarlos ni sonar loco, así que me lo guardé para mí mismo. Mientras desayunábamos con ellos, una de las dueñas, Steph,
Nos dijo que habíamos hecho un gran trabajo y nos preguntó si lo habíamos disfrutado, a lo que respondí con un sí, aunque dudoso. Su estado de ánimo cambió y sus ojos se veían preocupados cuando preguntó si había algún problema. Supuse que por problema se refería a los animales, y cuando le dije que todos los animales estaban bien, me miró y me preguntó si alguien había intentado entrar a la fuerza. Pude sentir lo que estaba a punto de decir antes de que siquiera lo dijera, y sabía que no quería escucharlo. Preferiría que mi experiencia con esos chicos fuera solo una alucinación o el inicio de la locura, pero sabía por la mirada en sus ojos que ella nos iba a decir lo contrario. Steph dijo que las últimas veces que se fueron de vacaciones, al volver a casa, encontraban grabaciones en su circuito cerrado de televisión de 3 chicos tocando la puerta tarde en la noche y pidiendo que dejaran entrar a alguien. La policía revisó el terreno y alrededores, pero no hallaron señales de entrada forzada. En realidad, no había señales de que los chicos siquiera existieran. Le conté sobre mi experiencia y parecía realmente inquieto. Y mi novio, que es tan escéptico como cualquiera, me pidió disculpas por no creerme. Me preguntaron si alguna vez volveríamos a cuidar la casa por ellos, y yo, sin dudarlo, dije que no. Nunca quiero cruzarme con esos chicos extraños y sus ojos de medianoche. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera sido yo en la casa de huéspedes, sino alguien más confiado. Me pregunto qué podría haber pasado si los hubiera dejado entrar. Imagino que no estaría aquí para escribir este relato si lo hubiera hecho. No sé quiénes o qué son, ni de dónde vinieron. Todo lo que sé es que no eran normal. Son reales y nunca olvidaré mi encuentro con los niños de ojos negros. Esto sucedió cuando estaba en la preparatoria, aproximadamente entre 2000 y 2004. Me desperté alrededor de las 4 de la mañana por unos golpes en mi ventana. Podía escuchar el zumbido bajo de un auto encendido, así que fui a la ventana y miré a través de las persianas. Había una cara de una chica. Aunque mi ventana estaba cerrada, podía escucharlas hablar claramente. ¿Está Nick en casa? Ese es mi hermano. Como era una chica preguntando por mi hermano, de inmediato pensé que era su novia, y mi hermano solía llegar a casa muy tarde en la noche o temprano en la mañana, dependiendo de cómo lo veas, y no sabía si estaba en casa o no, así que le dije que iría a revisar. Fui al cuarto de mi hermano y él no estaba ahí. Regresé a la ventana y como pensé que era la novia de mi hermano, a quien yo conocía, subí las persianas hasta este punto. Pero no era su novia. La novia de mi hermano es alta y tiene el cabello rubio. Esta chica era baja, tenía el cabello negro y una coleta, y también podía ver un auto en la entrada, que era lo que estaba escuchando. Le dije que él no estaba en casa y ella parecía nerviosa y dijo para sí misma: Nick, ¿dónde estás? Le dije que él no había llegado a casa todavía y ella se fue. Cerré las persianas y me volví a dormir y me quedé en la cama pensando en eso. No recuerdo haber visto los ojos de la chica. No se me ocurrió en mi estado medio dormido mientras hablaba con ella. Pero al reflexionar me pareció que le faltaban los ojos. Le conté a mi hermano sobre ella al día siguiente, pero él no tenía idea de quién era. Pudo haber estado mintiendo porque mi hermano es conocido por engañar a su novia, así que podría haber sido una tapadera. Sé que no estaba soñando, porque esto se sintió tan real y nunca antes había tenido un sueño así. ¿Podría haber sido una niña de ojos negros? Pero sí me pareció extraño que no parecía tener ojos. Se me ocurrió otro pensamiento. No recuerdo la hora exacta, pero una de las exnovias de mi hermano falleció en un terrible accidente cuando estaba debajo de una casa móvil levantada, limpiando, y se cayó y la aplastó. Ellos ya habían terminado en ese momento. Tal vez era su fantasma, regresando para despedirse. Una última vez. Sin mencionar que la exnovia de mi hermano tenía el cabello negro y corto, y solía usar coletas. Tenía 19 años cuando esto pasó. Vivo en Chicago, Illinois. Mi familia y yo solíamos rentar un departamento en el barrio de McKinley Park. En ese tiempo nuestros inquilinos eran familiares. Mi tía en ese entonces tenía 9 meses de embarazo y ese día
rompió fuente. Había espacio limitado en los 2 autos familiares y el resto de mi familia fue con ella al hospital, que estaba a solo 15 minutos en auto desde donde estaban. Me ofrecía quedarme ya que tenía la casa para mí solo. Era una casa de 2 pisos con 2 departamentos y un sótano totalmente amueblado. La distribución es difícil de describir porque la escalera de caracol que va del primer piso al sótano está ubicada en la cocina del primer piso. Al llegar al descanso de la escalera, a la derecha, inmediatamente después del descanso, hay un cuarto de lavado y un medio baño adjunto. Si sigues el pasillo que está justo enfrente de la escalera, hay otra habitación a la derecha, un dormitorio que en ese momento pertenecía a mi tío. Después de eso hay una habitación grande, una sala de recreación, con espacio para un minibar, una mesa de billar, un juego de pesas y una pequeña cama o catre. Esto es relevante porque en cuanto mi familia se fue al hospital, bajé al sótano para hacer algo de ejercicio. Bajé al sótano y me senté junto al juego de pesas. Las cargué y me puse en posición para empezar a hacer press de banca. Hice como 3 series antes de que todo se saliera de control. Empezó de manera muy sutil. Estaba haciendo una serie de press de banca cuando escuché el inconfundible crujido de alguien bajando por esos viejos escalones en espiral de la escalera que va de la cocina en el primer piso al sótano. Instintivamente llamé el nombre de mi hermana pensando que había regresado. Nada. Después de escuchar atentamente por unos segundos, me convencí de que solo era la casa asentándose y reanudé mi ejercicio. Llegué a la mitad de una serie cuando lo escuché de nuevo. Esta vez estaba seguro de que no me lo estaba imaginando. Me levanté y caminé con cautela hasta el descanso de la escalera de caracol y subí lentamente. Crujía bajo mis pies. No soy muy grande, mido 1,70 y en ese tiempo pesaba 68 kilos, pero era y seguí siendo muy fuerte y ágil. Pero estaba un poco nervioso. Caminé por todo el primer piso para asegurarme de que estaba solo y que nadie había regresado, o peor aún, que alguien hubiera entrado a la fuerza. Antes de subir para revisar el primer piso, revisé todos los cuartos del sótano excepto el dormitorio. Siempre se mantenía cerrado con llave y esta vez no fue la excepción. Cuando bajé después de revisar el primer piso, la puerta estaba completamente abierta. Normalmente este dormitorio tenía una cama, 2 burós, una televisión y un vestidor. Nada de eso estaba ahí. La habitación estaba completamente vacía y sentí que estaba en trance. En medio de la habitación estaba una niña familiar, era mi hermana, excepto que no podía ser ella. Esta niña se parecía a mi hermana cuando tenía 11 años con el fleco largo. Mi hermana es 2 años mayor que yo. Ahora tiene 21 años. Pero ahí estaba, frente a mí, pareciendo de 11 años. Pero sus ojos no tenían blanco, eran totalmente negros. Parecía que me estaba mirando directamente y sentí escalofríos por todo el cuerpo. Ella me sonrió de manera extraña, no amenazante, solo de forma inquietante. Salí corriendo de ese cuarto y cerré la puerta de golpe detrás de mí. Apagué todas las luces, corrí al segundo piso y esperé a que mi familia regresara del hospital. Cuando regresaron no les mencioné nada. Mi madrastra abuela es una bruja, no una persona horrible, una bruja literal. Sé que estaba metida en el ocultismo y nunca me gustó estar en esa casa, pero ahí es donde tenía mi equipo de pesas. Después de eso decidí no volver a bajar al sótano. No creo en fantasmas, espectros ni apariciones en el sentido tradicional. Sé lo que son estos seres. Son demonios que adoptan muchas formas y no quiero ser parte de ellos. Afortunadamente, después pudimos mudarnos a nuestra propia casa y desde entonces hemos estado bien. Tengo 14 años, soy de un pueblo montañoso en Inglaterra. Recientemente estuve haciendo un proyecto sobre leyendas urbanas. Era una tarea de la clase y la mayoría hizo Bloody Mary. Yo elegí a Slenderman. He experimentado muchas cosas paranormales a lo largo de mi vida y esto es un nivel completamente nuevo para mí. Mencioné el proyecto de la preparatoria porque es relevante. Había 2 estudiantes que hicieron su proyecto sobre los niños de ojos negros. Esto estuvo genial cuando llegó el momento de presentar.
Empecé a sentirme mal del estómago y pensé que me había enfermado. Pedí permiso para ir con la recepcionista y terminé desmayándome en el camino, así que mi mamá me llevó a ver a un doctor. Pero el doctor solo dijo que podría ser una infección viral. De todos modos, avancemos 2 semanas después. Estaba paseando a mi perro, caminando por el bosque, ya que hay un sendero angosto que lleva a un campo de golf rodeado de colinas arboladas. Mientras caminaba por ahí con mi perro, de repente empezó a hacer frío y un poco de viento, y un poco de grava voló hacia mi ojo, cuando me di cuenta de que había alguien en el sendero, con un vestido blanco cubierto de lodo. Era una chica y noté mientras me acercaba que tenía la piel muy pálida. Estaba a unos 3 metros de distancia cuando de repente mi perro se acobardó. Me detuve e intenté calmarlo, pero no quería avanzar. La niña estaba de espaldas y no fue tema hasta que fui a tocarle el hombro para ver si estaba bien, que me di cuenta de que parecía tener unos 12 años. Dudé mientras iba a tocarla y ella giró todo su cuerpo en un solo movimiento rápido. Primero giró la cabeza y luego hizo lo mismo con el resto de su cuerpo, terminando con los pies. ¿Estás bien? Fue entonces cuando me di cuenta. Sus ojos eran negros y parecían más canicas. Antes de que pudiera terminar de hablar, ella preguntó: ¿puedo tocar a tu perro? De hecho, me habría hecho reír si no estuviera tan nervioso. ¿Era tan directa con todo lo que decía? No, respondí. Ella continuó haciendo más preguntas. ¿Puedo tocar tu cabello? Con cada una de estas, eventualmente me preguntó si podía tomarme de la mano. Me tomó por sorpresa y todo fue un no. Luego empezó a llorar, diciendo que necesitaba tomarme de la mano. Eventualmente empecé a alejarme corriendo, y ella intentó arrastrarse hacia mí y tocar a mi perro. En ese momento mi perro estaba temblando de miedo. Miré detrás de mí y vi a la niña en el suelo jalándose el cabello, y luego ya no estaba. Volté a ver por segunda vez y era como si literalmente se hubiera hundido en el suelo. Corrí a casa y no sé qué fue lo que viví, pero ya no llevo a mi perro cerca de ese camino. Mi amigo y yo siempre fuimos muy aficionados a lo paranormal y a explorar lugares embrujados. Una noche decidimos ir al bosque en el estado donde vivo actualmente y visitar un campamento abandonado que se usó durante la Segunda Guerra Mundial para mantener prisioneros japoneses. Olvidé el nombre correcto de cómo se llamaban, pero recuerdo que eso fue lo que él me dijo que era. Estaba a kilómetros de donde vivo, muy adentro entre estos caminos de tierra sinuosos. Algo que tanto él como yo estábamos muy preocupados. Mi hermana estaba con nosotros, pero dudo que ellos vieran lo que yo vi. Ya estaba oscureciendo, eran como las 7 de la noche en ese momento, y pensamos que sería perfecto salir a buscar críptidos, ya que nos fascinaba. Éramos solo niños, ¿sabes? Pensaba que no encontraríamos nada, pues no creía mucho en lo paranormal. Así que íbamos manejando por el camino de terracería, y sentí que todo mi cuerpo se ponía rígido de manera involuntaria, como si se endureciera hasta las articulaciones. Tengo poco más de 20 años, así que fue una experiencia muy extraña para mí, pero la descarté. En cuanto pasamos el agua, también se fue esa sensación. Intenté apretar mis manos en puños y mis manos crujieron, casi como si hubiera estado sentado sin moverme durante décadas. Aquí es donde desearía haberle pedido que diera la vuelta. Tuve la sensación de que me estaban observando y giré la cabeza para mirar por la ventana, y miré hacia el bosque mientras él y mi hermana bajaban del jeep, buscando lo que fuera, pero no pude verlo. Me encogí de hombros y lo descarté. Salí del auto pensando que era mi imaginación hiperactiva o mi trastorno por déficit de atención e hiperactividad haciendo de las suyas. Dios, pues sinceramente, ojalá así hubiera sido. Decidimos buscar los restos de ese campamento, el que mencioné antes. Fue entonces cuando ambos lo escuchamos. Él escuchó varias voces, o eso afirmó. Yo también las escuché, y la única casa cerca era la que estaba al otro lado del lago. Era invierno, lo que significa que todo estaba completamente silencioso. El único ruido era la respiración suave que venía de mi hermana, mi amigo y de mí.
El silencio era tan inquietante como si algo estuviera sofocando cualquier sonido con una manta de nada. Pensar en eso ahora sinceramente me da escalofríos. Seguí reprochándome por eso porque debía haberlo sabido. Mi ex se levantó de golpe y dijo que teníamos que irnos. Solo dijo que teníamos que irnos. Blandí su navaja y le dije a mi gemelo que se pusiera delante de mí y se moviera. Fue entonces cuando cometí el error de mirar detrás de mí y vi a dos chicos parados al borde del agua dándome la espalda. Entrecerré los ojos para mirarlos y nunca olvidaré lo que vi después. Uno de ellos se volteó para mirarme con esos ojos. No parecía que hubiera nada ahí. Y si no fuera por esa sensación de miedo que sentí al mirar ese vacío, podría jurar que era solo porque estaba oscuro. Volví en mí y me puse a la defensiva mientras subía a la colina de nuevo, con la sensación de que me miraban intensificándose. Me sentí peor y sentí que me estaban siguiendo. Miré a mi hermana y le dije que se metiera al coche. Ella se tardó y le dije que se apurara de una vez o que mi ex subiera y nos fuimos. Esa sensación me siguió por el bosque hasta que llegamos a la carretera principal. ¿Quiénes eran esos dos niños? A principios de octubre de 2015, vi lo que supongo que era un niño de ojos negros adulto. Estaba haciendo unas máscaras de Halloween para poner en un centro comercial de antigüedades donde tengo un puesto. Levanté la vista desde el sofá y vi, a través de una ventana a mi izquierda, a alguien mirando directamente hacia mi casa. Estaban parados en una loma justo enfrente, en el césped de la casa de un vecino. No reconocí a esta persona y pensé que podría ser algún drogadicto o una persona sin hogar. Vivía en una zona rural, pero las casas están una al lado de la otra en lotes de una acre. Ella estaba vestida completamente de negro, con una sudadera oscura, pantalones sueltos y mal ajustados que le quedaban por encima del tobillo, unas sandalias tipo chancla extrañas, como pantuflas, que tenían una sola correa grande sobre el pie y sin calcetas. Siendo octubre en Connecticut, hacía frío. Tenía una mano sosteniendo un celular en la oreja y el otro brazo lo mantenía recto hacia abajo, como un soldado. Cabello muy delgado y blanco, piel blanca. Observé a través del vidrio superior de mi puerta principal. Esta persona cruzó el césped de la casa del vecino y entró en su entrada. Luego se volvió a dirigir hacia mi casa. Vi los ojos negros. Aterrorizado, corrí de la sala a la cocina y cerré la puerta con llave. Lo vi cruzar la calle y entrar en mi entrada, y observé cómo caminaba hasta el final de mi corta entrada y desaparecía ante mis ojos. Aparecía y desaparecía de la vista como si viniera de otra dimensión. Mi hermana y yo hicimos un viaje por carretera hace unos meses, y recientemente habíamos escuchado sobre los niños de ojos negros, y leímos historias sobre ellos durante horas. Al día siguiente, pues estaba con algunos de mis amigos. Condujimos por un callejón hasta el estacionamiento. De pie en el centro del callejón estaba una anciana de cabello blanco, vestida con un vestido blanco de estilo antiguo. Desde lejos veía que me miraba fijamente. A medida que nos acercábamos, noté que sus ojos eran completamente negros. Empecé a temblar y realmente no podía creer lo que estaba viendo. Realmente pensé que lo estaba imaginando en mi mente porque había leído sobre eso la noche anterior. Así que le pregunté a mi amigo con voz temblorosa: ¿esa señora tiene los ojos negros? No manches, amigo. Su voz de inmediato se volvió temblorosa y nos dimos la vuelta para entrar al estacionamiento por otra entrada. Cuando pasamos por el callejón de nuevo un minuto después, ella seguía parada en el mismo lugar. Cada momento que estuvo a la vista me miraba fijamente a los ojos. Fue increíblemente perturbador. Me alegra no haber tenido que hablar con ella. Parecía tener 70 años o más. ¿Podría haber sido una anciana de ojos negros? Fue una experiencia escalofriante. Anoche estaba viendo repeticiones de ese show de los 70, con los ojos pesados y la mente aturdida. Estaba empezando a quedarme dormido cuando desperté por lo que pensé que era un fuerte golpe junto a la puerta del patio. La galleta con chispas de chocolate que estaba comiendo se deslizó de mi mano, dando una voltereta por mi torso, cuando ese ruido me hizo despertar de un sobresalto.
Solo es un animal, pensé, o la casa asentándose. Eric Foreman es tan gracioso. Donna siempre está fuera de su alcance. Eric tiene suerte. Me gusta esta toma. De vuelta a dormir. Gopi. Esta vez del techo, grité. ¿Qué demonios es eso? Esta vez me incorporo con la espalda recta como si estuviera listo para concentrarme en cualquier detalle diminuto que llame mis sentidos. Enciendo la luz de la cocina solo por un estado general de miedo, sin preocuparme realmente de que haya algo en la cocina. Reviso la terraza trasera por el golpe de antes. Eso es muy raro, pienso, no pasa nada más. Empiezo a relajarme. No estoy realmente preocupado en este punto, pero todavía un poco nervioso. Soy un estudiante universitario que pasa el verano en casa con mis padres, trabajando en el centro de Distrito de Columbia. Ellos están en la playa. Estoy solo en esta casa bastante grande. Son las 10:36 p.m. Llaman a la puerta. En serio, pienso. Si hubiera estado en un set de película de terror o viendo algo de miedo, habría relacionado de inmediato el ruido sordo con alguien tocando la puerta a una hora inusualmente tarde. Pero ninguna de esas cosas aplicaba a mí en ese momento, así que no lo hice. Aún así, seguía algo ansioso por esos golpes. Pero cuando tocaron la puerta, mi atención inmediatamente se olvidó de ese ruido y probablemente no era nada de qué preocuparse. Probablemente un vendedor o un cartero. Hace años, un repartidor de UPS tocó el timbre de nuestra casa a medianoche para entregar un paquete. Yo era el único que estaba despierto, así que eso me asustó muchísimo. Tal vez fue algo así. Lo más probable es que haya sido mi amigo Frank, que pensó en venir, pero dijo que estaba demasiado cansado. Aunque a veces puede ser un poco despistado, así que supongo que pudo haber cambiado de opinión sin decírmelo. Supongo que iré allá y al menos le diré a quien sea que me gustaría tener mi privacidad. A menos que sea Frank, por supuesto, a quien le recordaré lo despistado que puede ser. Aunque me siento un poco incómodo por la situación, tomo lo primero que parece un arma, un viejo palo de lacrosse. Lo sostengo por la cabeza con el mango apuntando hacia afuera, como si fuera un sable de luz. Al doblar la esquina hacia el vestíbulo, veo a través de la puerta un par de piernas delgadas con unas pantuflas extrañas y gastadas. Está bien, esto es un poco raro. Definitivamente es una chica delgada. Quizás se confundió y tocó la puerta equivocada al buscar a una amiga. La casa de al lado es de tamaño similar. No se parece mucho a la mía, pero no sé qué más podría ser. Todo esto pasa por mi mente en cuestión de segundos, entre mis pasos en la cocina y el tapete entre la puerta principal y el resto de mi casa. Mientras estoy entre la gran puerta moderna y quien sea que esté allá afuera, apoyo mi lacróstico en el suelo detrás de mí, para que este desconocido no lo vea. Mientras mi mano flota vacilante hacia la perilla, escucho una voz que viene del otro lado de la puerta. No son palabras claras, solo susurros leves. Supongo que alguien está con la chica de las pantuflas, ya que ni he abierto la puerta aún. Y hasta donde puedo decir, esta persona ni siquiera ha visto que hay alguien en casa, a menos que esté hablando sola. Sin embargo, ese pensamiento no calmó mi mente en absoluto. Mis manos se quedaron congeladas en el aire, más o menos a la mitad entre el resto de mi cuerpo y la puerta, como si estuviera a punto de hacer un extraño paso de baile robótico. Espero varios segundos, perturbado por la extraña sincronización entre mi movimiento hacia la perilla de la puerta y la voz afuera. Espero más tiempo. No hay voces. Respiro hondo. Es por la nariz y sale por la boca. Me desconcentro. Abro la puerta como 3/4, rápido, como un niño pequeño ansioso y curioso por descubrir al monstruo en su armario. Saco la mitad derecha de mi cuerpo enfrentando a dos figuras femeninas oscuras en mi porche. Lo primero que noto son esas pantuflas desgastadas. Levanto la vista inclinando la cabeza y el cuello para verla entera. Cabello negro lacio, sin peinar, enmarañado en diferentes direcciones. Se veía enfermiza, temblando de frío, con una sudadera con capucha y unos diminutos shorts khaki. Ella mide como 1.60, parece tener unos 13 años mirando fijamente al frente, lo que para mí, que mido 1.75 y estoy parado en una superficie elevada sobre mi porche más bajo, es a la altura de mi pelvis.
En la oscuridad no puedo distinguir los rasgos de su rostro, pero podía notar que había algo extraño en ella. La forma en que estaba parada ahí, desequilibrada, su cuello inclinado hacia el lado izquierdo como una muñeca vieja y mordida. Antes de que pueda reaccionar de alguna manera, observo a su compañera a unos 15 centímetros detrás de ella y a la izquierda, una niña notablemente más joven, quizá de unos 9 años, pero con unos 2 centímetros más que su hermana, usando una camisa azul oscuro desgastada, pantalones negros y botas de lluvia. Tenía un cabello negro similar, aunque no tenía el mismo comportamiento extraño que su hermana mayor. Miro hacia abajo a estas dos niñas y no tengo idea de cuánto tiempo había pasado desde que abrí la puerta. ¿Han dicho algo? ¿Qué digo? Esto es demasiado raro. ¿Les ayudo? Lo digo usando el tono que normalmente uso para hablar con niños, pero con un matiz relajado en mi voz. Tartamudeo un poco cuando estoy nervioso o emocionado, y aquí apenas podía pronunciar una palabra. Hola, señor, por favor, tenemos frío y nos gustaría usar el teléfono. La más joven dice eso, con la cabeza mirando hacia adelante. Su tono era único, nunca lo había escuchado. Era femenino, pero cada palabra salía de su boca de forma independiente, como si fueran palabras escupidas por una máquina y ordenadas por alguien más. Casi como un robot, pero claramente era humana, una chica joven con la que estoy hablando. Sin embargo, de alguna manera algo estaba muy mal. No sonaba de su edad, sonaba como de al menos 14 o 15 años, pero no parecía tener más de 10. ¿Por qué me habló ella y no la hermana mayor? ¿Qué está pasando? ¿Será que su hermana mayor es tímida? ¿Tiene una discapacidad mental? ¿Estoy soñando? ¿Y qué significa esto de usar mi teléfono? Fue como si estuviera leyendo un guión y confundió su pregunta. Quería preguntar otra cosa. No estoy seguro de cómo responder a esta pregunta arbitraria, pero lo intento. Bueno, no estoy seguro de lo que estás preguntando. ¿Están perdidos ustedes dos? Primero nada. Simplemente mira fijamente hacia adelante, directamente al frente como si no tuviera conciencia visual. Luego el más joven. Por favor, señor, estamos solos y necesitamos llamar a casa. Déjenos entrar. Su respuesta, con la misma voz monótona, realmente no respondió a mi pregunta. Era como si hablara sin ninguna preocupación al respecto. Justo cuando era el momento de su siguiente línea, y la última parte, déjenos entrar como una orden completamente separada de su anterior y cortés petición sincera. Temblando de miedo, confundido, con una fuerte sensación que me decía que algo andaba terriblemente mal, dije: bueno, lo siento, pero no puedo dejarte entrar a mi casa. Quédense aquí mientras busco un teléfono para llamar por ustedes. No podía dejar a estos dos niños solos afuera. Pero yo sabía, algo en el fondo de mi estómago simplemente me decía que no podía dejarlos entrar. Estaba muerto de miedo. Los dos solo miraban al frente sin responder. Y de repente la mayor, que aún no se ha movido ni ha dicho nada, cambia completamente su expresión. Aprieta los puños mientras le tiemblan a los lados como si sintiera un gran dolor. Y sin mover su rostro pálido ni el cuello, esboza una sonrisa mostrando todos los dientes de golpe. Eran afilados, inhumanos como los de un animal. Ante esto lanzo un grito obvio y fuerte de terror. La más joven nota mi miedo y me mira, y su rostro pálido. Sus ojos, oscuridad. Negro puro, sin iris ni retina visibles. ¿Cómo tus canicas negras? Entonces también noté los ojos negros de su hermana mayor, que estaba callada y sonriendo. Una náusea grotesca inunda mi estómago. Se va acercando. Me ahoga. Estoy paralizado. No logro gritar. No puedo. Estoy perdido en el miedo. Todo mi cuerpo se acelera. Siento un hormigueo. Se entumece. Me pierdo a mí mismo. Y finalmente, después de lo que parecen ser varios minutos, suelto un grito de horror que creo que nunca antes había hecho, mientras cierro la puerta frente a mí y me retiro a la seguridad de mi casa. Mi cuerpo aún tiembla. Me quedo de pie, llorando, temblando frente a la puerta.
Necesito alcanzar mi celular que está en la sala familiar. Todavía puedo escuchar ese show de los 70 en el fondo, lo cual me da algo de alivio, pero ahora suena extraño, ajeno, casi como otro idioma en mi estado de miedo. Necesito llamar a la policía. No puedo dejar que entre. ¡Lárguense de aquí!, grito mientras golpeo la puerta intentando asustarlos. Sonidos indescifrables vienen del otro lado, como gritos de animales o ladridos. No suena como la niña más joven. Sé que no es ella, es la niña mayor, la silenciosa, la que no está bien mentalmente. Pero no puedo entender esto, no. Necesito alcanzar mi celular, pero no puedo moverme. No puedo perderles la pista. Puedo ver las pantuflas en la ventana lateral. Sé que ella sigue ahí. Más ruidos de animales desde afuera. Grito más fuerte, golpeo mi lacrosse contra la puerta. Todo lo que puedo sacar de mis pulmones y músculos cansados. Sentí como si me estuviera atacando un oso grizzly. Estaba en modo supervivencia, haciendo todo para ahuyentarlos, pero cualquier ruido que hacía era igualado por la chica mayor, con sus ladridos y gritos perturbadores que hasta el día de hoy me persiguen en mis sueños. Entonces, del otro lado de la puerta, escucho un sonido ahogado. Solo queremos llamar a nuestra madre, dice la niña más joven. Por favor, tenemos miedo y estamos solas. Déjanos entrar. Déjanos entrar. Esa última parte, déjanos entrar. En la misma cadencia exacta 2 veces, como una grabación. Por favor, déjanos entrar. Como un canto. Déjanos entrar. Déjanos entrar. Déjanos entrar. La niña más joven continúa, cada orden más fuerte y más firme que la anterior, mientras los ruidos de la niña mayor coinciden con sus demandas. Espero cualquier señal de que esta horrible pesadilla está por terminar. Sigo gritándoles hasta que finalmente se detiene. Los ruidos, los cánticos, desaparecieron. Las pantuflas desaparecieron. Miro por mi ventana, piernas corriendo. La chica mayor corre a la velocidad de un atleta masculino, pero sus piernas se enredan entre sí como una acróbata de circo. Esto está muy mal. La veo alejarse, alcanzando a la hermana menor, quien debió haber dado la orden de irse mientras ella se quedaba 1 minuto o 2 ladrando, chillando y aullando como un neandertal. Veo cómo la hermana mayor encuentra a su hermana menor esperando al otro lado de la calle. Se quedan ahí paradas sin mirar hacia mi casa, mirando fijamente hacia el otro lado, como si estuvieran esperando algo, a alguien. Y de repente una figura grande y delgada camina hacia ellas, piernas y brazos largos y rasgos delgados e inhumanos, con la forma de una mujer, pero demasiado alta y extraña en su figura, como una de esas animaciones de espantapájaros de una película de Tim Burton. Esta criatura, este monstruo, las guía hacia la noche. No salí de la puerta de mi casa en toda la noche. No dormí y apenas he podido desde entonces. Mi familia cercana, mi novia y mis amigos quieren creerme. Dicen que no creen que estoy loco, pero siento que en realidad no me creen. Esto en realidad está muy mal, sea lo que sea. Quienes quiera que sean. Es real. Son como estos subhumanos que intentan llevarnos o hacer que se unan a ellos. No sé qué es. Ellos crean esta energía de miedo y terror, como nada que haya experimentado antes. Me quedo despierto por la noche, aterrorizado de que cuando abra los ojos, esa hermana mayor esté afuera de mi ventana, colgada de un árbol, sonriéndome, ladrando, esperando a que salga, que deje la casa. No he salido desde entonces. Actualización. Han pasado unos días desde que logré salir de la casa a petición de mis seres queridos. Cada hora que pasa me siento un poco más seguro. Sé que esto suena como algo sacado de una película de terror, pero está tan retorcido, y es lo más real que he experimentado en mi vida. Esto pasó hace unos 15 años cuando mis niñas todavía eran pequeñas. Su madre había fallecido hace muy poco y el dolor y la tristeza seguían afectando cada rincón de nuestras vidas. Es muy difícil seguir adelante cuando pierdes a alguien tan cercano, pero seguía siendo un padre.
y cada día hacía mi mayor esfuerzo para mantener a mis dos hijas felices y que la vida siguiera lo más normal posible. Las niñas iban a un club después de la escuela. Siendo el único padre, necesitaba que se quedaran hasta tarde para poder recogerlas después del trabajo y establecer algún tipo de equilibrio ahora que mi esposa ya no estaba. Esto sucedió durante el invierno. Era un jueves normal y yo apenas estaba llegando a la escuela. Me bajé de mi auto y recogí a mis dos niñas. Durante el camino a casa estábamos platicando y les preguntaba cómo les había ido en su día. A cualquier padre que tenga hijos, sabe que la mayoría de las veces ellos responden algo como la escuela estuvo aburrida, y cuando les preguntas la otra pregunta, ¿qué aprendiste? Lo más probable es que digan nada, igual que mis niñas. Sin embargo, hoy una de ellas dijo algo que realmente me llegó. Mi hija menor, Jane. Jane, que tiene como 6 años en este momento, dice que estaba jugando en el patio con sus amigas cuando había dos niños que estaban fuera de la escuela, es decir, del otro lado de la reja, que se suponía que debían estar en la escuela. Le pregunté qué quería decir y me dijo que había estos dos niños de unos 17 años que solo estaban mirando a los demás niños, usando sudaderas gruesas y grises, solo observando a todos los niños. Dijo que eso la asustó un poco y que más que nada estaba molesta porque pensaba que ellos deberían estar en la escuela. Para una niña de 6 años, que haya otros niños en la escuela solo significa dos cosas. Uno, que están portándose mal, o dos, que si ellos no están en la escuela, ¿por qué ella debería estar en la escuela? Oh, astuta Jane. De todos modos, más o menos lo dejé pasar y lo puse en el fondo de mi mente, sin pensarlo mucho, y tratando de concentrarme más en qué iba a cocinarles a las niñas para la cena, y preguntándome si todavía quedaban sobras de la noche anterior. Entramos al camino de entrada, cierro la reja delantera y entramos. Las niñas hacen su tarea mientras yo empiezo a preparar la cena. Después de una tarde bastante normal de cenar, revisar la tarea y ver la tele, todos estamos sentados en el sofá, prácticamente agotados. A estas alturas ya son como las 9 de la noche y me da pena admitir que ya me estaba quedando dormido frente a la tele. Era un programa infantil que las niñas querían ver y logró ponerme en un sueño muy profundo. Las niñas estaban corriendo por ahí y escucho que tocan, pero supongo que solo son ellas jugando, así que cierro los ojos y me acomodo de nuevo en el sofá. Después de unos minutos, definitivamente parece que están hablando con alguien. Presiono un botón en el control remoto y me dice que ya son las 10:15 p.m. Maldición, estas chicas ya deberían estar en la cama. Apago la televisión, me froto los ojos y empiezo a levantarme lentamente. Es entonces cuando mis oídos captan algo. En la puerta, las chicas están hablando con alguien. Aparentemente, alguien quiere entrar. Corro hacia la puerta principal porque ya les he dicho a mis niñas que nunca la abran a nadie y que siempre me pregunten a mí. ¿Por qué lo hicieron esta vez? Ya deberían saberlo. Corro y miro hacia abajo. Gracias a Dios que sigue cerrada. Pero a través de la ventana se ve muy claro que mis dos niñas están hablando con esas dos figuras encapuchadas. No son particularmente altos y de inmediato supuse que eran niños. Me puse muy nervioso solo de estar ahí parado y les pregunté a mis niñas qué estaba pasando. Jane respondió rápidamente: estas son las niñas de la escuela. Le dije: papá, les estoy preguntando por qué no estaban en la escuela, pero solo quieren entrar. Esto es un poco raro, creo. Y luego Emma interviene: papá, tengo miedo, no las dejes entrar. Les digo a mis hijas que suban corriendo y se pongan la pijama y se preparen para dormir, que yo me encargaré de esto. Obedientemente, ambas salen corriendo. Miro hacia abajo y les pregunto qué quieren, dudando en abrir la puerta. ¿Por qué hay dos niños despiertos a esta hora, sin sus padres y vagando por las calles? Parte de mí quería abrir la puerta, invitarlos a entrar, calentarlos y llamar a sus padres. Pero había algo tan extraño en toda esta situación. Ni siquiera puedo describir qué era, pero había una sensación palpable de temor dentro de mí. Algo que no debería por estar relacionado con dos niños pequeños.
El más alto de los dos habla de repente. Disculpe, señor, necesitamos entrar. Hemos perdido a nuestra mamá y tenemos mucho frío. Está bien, respondo. Bueno, ¿saben su número de teléfono? Quizá debería ponerme en contacto con ella y así puede venir a recogerte rápido. Hay una pausa y un breve silencio. Es casi como si no me hubieran escuchado. Por favor, señor, necesitamos entrar y llamar a nuestra mami. Está bien. ¿Saben su número? Estoy seguro de que podemos resolver esto. Todavía no hay respuesta. Todavía hay un silencio inquietante después de que le pido su número. Esto empieza a sentirse muy sospechoso. Había leído una historia en el periódico sobre personas que ponen estas cunas de bebé en medio de la carretera y las dejan como carnada para que la gente salga de su auto y luego sea atacada o secuestrada o al menos les roben el coche. Me pregunté si esta era una situación similar, donde los niños tocaban las puertas en medio de la noche para que padres desprevenidos las abrieran y luego fueran el objetivo de algún ataque. Definitivamente esto me estaba dando una sensación escalofriante, y ahora estaba aún más decidido a no abrir la puerta. Les dije a los dos niños encapuchados como último recurso que si querían podían rodear la casa y abrir la puerta trasera para sentarse en el porche de atrás y estar seguros. Pero no quería dejarlos entrar y solo podrían hacer eso con la condición de que me dieran el número de su madre, o tendría que llamar a la policía y hacer que los llevaran a la estación para que averiguaran a dónde pertenecen. Cuando dije eso, volvió a haber silencio. Por favor, Brian, necesitamos entrar y usar tu teléfono. Tenemos frío. La ventana de mi puerta es completamente transparente, no es de esas ventanas raras por las que no puedes ver bien hacia afuera. Y cuando la más alta de las dos me mira a los ojos, sus ojos son completamente negros. Ten en cuenta que tenemos una luz en el porche y es muy claro ver que no hay blanco en sus ojos, ni colores, nada, solo dos pozos de oscuridad infinita mirándome hacia arriba. Empiezo a entrar en pánico. Esto es de otro mundo. Esto no está bien. Empiezo a tartamudear y les digo a los dos niños encapuchados que lo siento, que no pude ayudarlos y que intenten con otra puerta. Rápidamente cierro la persiana de la ventana de nuestra puerta y me alejo. Subo las escaleras y reviso a mis hijas. Las dos están en la cama tratando de quedarse dormidas, pero no pueden. Igual que yo, los golpeteos en la puerta y que llamen mi nombre se están volviendo bastante escalofriantes. Por la forma en que está ubicada mi habitación, puedo mirar por mi ventana y ver directamente el porche. Y ahí están los dos mirándome directamente hacia arriba. Creo que esto es una locura. Y llamo a la policía, diciéndoles que hay dos niños que han sido dejados, abandonados o algo así, y que alguien tiene que venir a recogerlos. La persona al teléfono pregunta si esto es una broma, y cuando le digo que no, ella dice que alguien debería llegar pronto. Tomó apenas 20 minutos para que las sirenas empezaran a bajar por la calle. Seguí mirando pues a las dos figuras encapuchadas de vez en cuando durante ese tiempo. En el momento en que escuché las sirenas empezaron a alejarse, la policía llegó a mi casa y los vi alejándose en la distancia. Bajé corriendo las escaleras y señalé en la dirección en la que acababan de irse. La policía rápidamente los persiguió, pero nunca encontraron a las dos figuras encapuchadas. Me preguntaron si estaba bromeando o no, ya que no estaban muy seguros de si esta era una llamada real. Y fue entonces cuando mi hijo menor bajó las escaleras y dijo: «No, oficial, papá está diciendo la verdad». Los vi afuera de las puertas de la escuela y luego vinieron a mi casa. Este pequeño detalle realmente llamó la atención del oficial, ya que dijo que sonaba extremadamente sospechoso. Patrulló la zona y nos aseguró que estarían atentos para asegurarse de que no regresaran y que si lo hacían, llamáramos de inmediato y nunca abriéramos la puerta. Hasta el día de hoy, no estoy seguro si esto fue algún tipo de evento paranormal o inexplicable, o tal vez un plan siniestro por parte de sus padres para quizá robar la casa o, peor aún, llevarse a mí o a mis hijas. Honestamente no sé qué creer. Fue solo años después que escuché de otras personas que se habían encontrado con niños de ojos completamente negros. Y eso me hizo preguntarme si tal vez son algo un poco más sobrenatural de lo que originalmente pensé.
Sin embargo, nunca quiero volver a encontrármelos. He oído historias de niños de ojos negros en los últimos años. Varias son muy inquietantes. Soy una persona sensible. Hago mi mejor esfuerzo por estar consciente y concentrado. Así que cuando, o sí, estoy en peligro o mis seres queridos están en peligro, mi intuición se pone en alerta roja. Dicho esto, me gustaría compartir algo interesante. Durante la última víspera de Año Nuevo, mi hijo, yo y mi prometida tuvimos una noche tranquila en casa. Vimos películas, preparamos la cena y mi hijo se fue a dormir bastante temprano, ya que solo tenía 5 años. Nada de fiesta salvaje. Estábamos haciendo maratón de Netflix mientras reíamos y platicábamos en la recámara principal, bien pasada la medianoche. En ese momento hubo un golpe fuerte y seguro, pero inquietante, en la puerta principal. Vivimos en el campo. Es un lugar un poco más remoto y todos nuestros vecinos eran bastante amigables. Pero ellos no habrían tocado tan tarde, ya que eso se consideraría grosero. Nuestro Jeep estaba estacionado en el garaje, así que no tendría que ver con que un auto tuviera las luces encendidas ni nada por el estilo. Estoy escuchando esto porque eso pasó una vez. Las llaves del Jeep estaban colgadas de forma segura en la casa. El momento divertido que estábamos pasando rápidamente se transformó en una extraña sensación de confusión, acompañada de un terror inusual. Fue realmente extraño. No somos personas temerosas. Simultáneamente revisamos nuestros teléfonos inteligentes para ver si alguien venía sin avisar. Nada, excepto algunos buenos deseos de amigos, ya que era la víspera de Año Nuevo y todo eso. Me levanté para estirarme y mi prometida se aseguró de que no fuera a abrir la puerta. Claro que no, le dije. Nos reímos incómodamente, le bromeé diciendo, porque tú lo vas a hacer. Lo molesté. Frunció el ceño y sonrió, sabiendo perfectamente que normalmente tendría que hacerlo. ¿Por qué estábamos tan nerviosos? Ambos comentamos lo extraño que nos sentíamos por los golpes y la hora tan tarde. De hecho, no nos movimos del dormitorio principal. Ambos nos sentíamos incómodos revisando la puerta y pensamos que quien estuviera ahí se había equivocado de casa. Luego, otro golpe en la puerta. Nos estábamos poniendo nerviosos y esa extraña sensación de terror había regresado, más fuerte que nunca. Nunca me había sentido así por alguien tocando la puerta, ni tampoco me había sentido inseguro para abrir. Fue realmente extraño. Déjame ser más claro, es un buen vecindario. La bombilla del porche debía cambiarse, así que afuera estaba muy oscuro. Me pareció muy raro que alguien estuviera parado allá afuera en la oscuridad total durante 3 minutos tocando así. Le dije esto a mi prometida. La mirilla nos delataría si echábamos un vistazo, ya que las luces estaban encendidas en toda la casa. No nos atrevimos a revisar, porque esa sensación irracional de miedo era paralizante. Hizo que dos adultos completamente capaces de defenderse estuvieran prácticamente temblando de miedo después de 2 golpes en la puerta principal a altas horas de la noche. ¿Qué pasa? Me tomó como media hora, pero eventualmente me sentí mucho mejor. Ya no tenía miedo y sentí que quien fuera que estuviera ahí ya se había ido. Revisé el frente de la casa desde la ventana de la cocina. No había autos, ni vecinos, ni fiestas. Solo el sonido tranquilo de los grillos. Procedí a abrir la puerta principal, después de escuchar atentamente para asegurarme de que nadie me sorprendiera, como un exnovio borracho desmayado en el porche o algo igual de gracioso. Satisfecho, abrí la puerta principal. Todo estaba en silencio. De hecho, estaba demasiado silencioso. Ningún sonido en absoluto. Eso es raro. Tuve la sensación instantánea de que me estaban observando. ¿De dónde? ¿Quién? ¿Qué? Me dio escalofríos y cerré la puerta. Luego activé el sistema de alarma. Pensé para mí mismo que si regresaban, podíamos llamar para reportar actividad sospechosa a la policía. Sin embargo, luego se me ocurrió que no lograríamos comunicarnos. Después de todo, era la víspera de Año Nuevo. Increíble, ¿no? ¿Verdad? Incluso para mí suena como si estuviera siendo demasiado paranoico y asustándome sin razón. Pensaría lo mismo si no me hubiera pasado a mí. Cuando ocurrió el segundo golpe, por un instante pensé,
Oh, rayos. Y sí, sobre historias de niños de ojos negros que leí. Principalmente fue el miedo irracional y notable que sentimos lo que me alertó. Mi hijo durmió durante todo eso. No compartí esta revelación con mi prometida en ese momento. Estábamos demasiado aterrados para hacer cualquier ruido. Él es legítimamente un escéptico. Él no sabe nada sobre los BK y yo no iba a hablar de eso en ese momento. Él compartió que no había manera en el infierno de que fuera a Plita a abrir la puerta, y pensé que su reacción era extraña, especialmente porque él no conocía ninguna de las historias. Durante todo este calvario, nadie usó el timbre de la puerta. Lo extraño es que la única luz en el área del porche habría sido el botón iluminado del timbre de la puerta principal. ¿Por qué no se presionó el timbre? No hay luz en el porche. Se había fundido. Estaba a una altura que requería una escalera para alcanzarla. Durante las ocupadas fiestas no habíamos tenido tiempo de reemplazar el foco todavía. Estaba en nuestra lista de cosas por hacer. ¿Se movió al principio de la lista después de esta experiencia? Era muy tarde en la noche y he vivido aquí durante 8 años. Por ejemplo, la única vez que alguien tocó nuestra puerta muy tarde en la noche fue un vecino amable avisándonos, y esto fue hace meses, que había dejado la puerta de mi camioneta abierta cuando descargamos las compras. Se anunció mientras tocaba, diciendo quién era y por qué estaba ahí, antes de que siquiera llegáramos a la puerta. Estuvimos agradecidos por su preocupación y porque esa fue la única vez que sucedió. Después de todo, es buen vecindario. Lo interesante es que, con mi conocimiento previo sobre los niños de ojos negros, eso se me vino a la mente durante esta experiencia. Así que me quedé donde estaba. No había manera de que fuera a ver quién estaba ahí, solo para estar seguro. Es más importante expresar que el miedo inmenso que sentí fue paralizante. Siento compasión por quien se cruce con un niño de ojos negros. Si eso no era lo que estaba en el porche, entonces era algo igual de terrible. También es importante compartir este dato. No soy una persona que normalmente le tenga miedo a muchas cosas. Honestamente, hay peligro en casi todo. Sin embargo, eso no me detiene de mis aventuras diarias y prefiero disfrutar la vida que vivir con miedo. Soy una mujer astuta en la calle que siempre está consciente de su entorno, además de ser sobreviviente de una invasión a mi hogar. Curiosamente, cuando alguien intentó robarme años atrás, lo descubrí en mi cocina cuando fui por un vaso de agua antes de dormir. No llevábamos ni 2 minutos en casa. Tenía un filtro de agua en el refrigerador para mantener agua filtrada fría. Cuando abrí el refrigerador, la luz iluminó la cocina lo suficiente como para que pudiera ver al hombre parado en la esquina de la cocina. Por más inquietante que fuera, no sentí miedo. Mi instinto fue pelear, no huir. Lo único que hice fue mirar al hombre directamente y decirle: «Sal de aquí». Caminé hacia él con determinación y huyó. No me hizo daño. Salió corriendo de la casa. Mi novio de aquel entonces, en ese tiempo era alguien con quien salía hace algunos años, estaba asombrado de mi valentía. Recibí entrenamiento en defensa personal y tomé artes marciales varios años. Así que ahí lo tienes. A veces las personas atraviesan momentos difíciles y toman medidas desesperadas para robar, como esa persona que intentó robar una casa que creyó vacía. Los sorprendí y huyeron. Con esta experiencia que he descrito, mis instintos se volvieron locos. Fue tan aterrador que quise compartir esto con la comunidad como una forma útil de advertir a los demás. Si tienes a alguien o algo tocando tarde en la noche y eso va seguido de una sensación similar de temor abrumador, simplemente confía en ti mismo. No te acerques a la puerta. Yo tampoco pude, sin importar qué. Esa sensación terrible era tan fuerte. Nuestros instintos están ahí para mantenernos a salvo, así que confía en esa sensación. Está ahí para mantenerte a salvo. No dudes de ti mismo. Desde entonces hemos instalado una cámara de seguridad y restaurado la luz del porche. Era el verano de 1986 y yo acababa de graduarme de la preparatoria. Vivía en Vancouver, Columbia Británica, y mi novia y yo pasamos la tarde en la playa de Kitsilano tomando el sol. Ella tuvo que irse temprano al trabajo, así que me quedé solo en la playa. Eran como las 4 y tenía hambre. Caminé por la playa hacia una zona llamada Bancos Españoles.
Había una concesionaria ahí y tenía una fila larga. Era la Expo 86, así que tuvimos muchísimos turistas ese verano y la playa estaba llena. Hice mi pedido, pero me dijeron que tendría que esperar de 15 a 20 minutos por mi comida. Me senté en una banca y me puse a esperar. Por alguna razón, miré al otro lado de la calle. El puesto de concesiones está junto a una carretera angosta de 2 carriles. No es lo mejor para el tráfico de la playa, y al otro lado de la carretera hay un bosque llamado University of British Columbia Endowment Lands, que está conectado a la universidad. Había un tipo caminando por el bosque, que también era una colina empinada. No había banqueta abajo, y era un lugar realmente peligroso para intentar cruzar la calle. No solo eso, también era un lugar extraño del cual salir. Imagina una colina empinada llena de arbustos y árboles que llegan hasta la banqueta, seguida de una calle muy transitada. En el momento en que vi a este tipo y yo estaba lejos en la tienda de golosinas, sentí ese miedo en las entrañas que todos describen, aunque él estaba lejos. Podía notar que estaba sonriendo de manera maliciosa, fijando su mirada en mí. Cruzó la calle sonriendo y en ese momento no había autos, así que cruzó fácilmente. Fue directo hacia donde yo estaba y se sentó en una banca frente a mí. No soy bueno calculando distancias, pero calculo que debieron ser entre 3 y 5 metros. Era indígena, un poco mayor que yo, quizá de 19 o 20 años. Tenía el cabello de longitud media y llevaba puesta una camiseta blanca con una camisa de franela roja encima, desabotonada. Llevaba jeans, no recuerdo sus zapatos, eran algún tipo de tenis. Era bastante atractivo, pero completamente malvado. Malicioso era la palabra que seguía pasando por mi mente. Ahora sus ojos eran negros, no se podía ver el blanco de sus ojos, pero no eran brillantes como en todos los otros relatos que he leído. Los suyos eran opacos. La manera en que se lo describía mi novio después fue que parecían plástico negro rayado. También sentí como cuando miras por un microscopio o binoculares y puedes ver tus propias pestañas aplastadas contra la lente. Y es casi como si fueran patas de araña. Sus ojos y todo en él me asustaron como nada más lo había hecho antes. Él se sentó ahí, sonriéndome. Él sabía que yo estaba aterrorizado y yo sabía que tenía que fingir que no lo estaba. Me sentía totalmente solo, aunque había muchísima gente alrededor. Nadie más parecía notar que algo andaba mal. Sentía que saber que esta persona existía me hacía odiar estar vivo. El mundo nunca estaría a salvo si existían cosas como él. Me senté ahí actuando totalmente normal por fuera, tratando de mantenerme entero porque parecía fundamental para mi supervivencia. No tenía idea de lo que haría esa cosa, pero sentía como si mi vida estuviera en peligro. Mi comida estaba lista para recoger. La recogí y luego fui al teléfono público y le di la espalda mientras llamaba a mi novio. Le dije que viniera a Spanish Banks porque había un tipo realmente aterrador aquí y no sabía cómo alejarme. Después de que mi novio colgó, me quedé en la cabina telefónica fingiendo que hablaba con alguien. En algún momento tuve que colgar. Tal vez alguien quería usar el teléfono y me senté de nuevo en la banca y él se quedó ahí, sonriendo. Un minuto o dos antes de que llegara mi novio, él se levantó y se alejó caminando tranquilamente por la playa. Cuando llegó, quería ir tras él. Le agarré el brazo y le dije que teníamos que salir de ahí ahora. No pude explicárselo bien a mi novio, lo aterradora que fue esa experiencia. Todavía no puedo explicarlo bien. Fue más aterrador que cualquier asesino. Se sentía como si esa cosa pudiera hacerte algo. No solo acabaría con tu vida, haría algo que destruiría o atormentaría tu alma para siempre. He tenido pues un par de experiencias más que están algo relacionadas con esto, aunque son diferentes. Hoy fue un día como cualquier otro día. Me desperté al mediodía, me bañé y me vestí, limpié mi cuarto. Mi mamá estaba de compras y mi papá estaba en un terreno que teníamos tratando de limpiar la maleza. Mi hermana menor estaba en la escuela. Hoy tenía un concierto de coro, así que estaba buscando algo bonito para ponerme. El día se sintió inusualmente largo. Es casi como si estuviera anticipando algo. Me sentía nervioso, pero en paz.
Mi mamá llegó a casa, así que salimos a caminar con nuestro perro y platicamos como de costumbre. Me dijo que ir de compras fue solitario sin mí. Ayer tuve un mal día, así que quiso dejarme dormir. Puse mi brazo alrededor de mi mamá y la abracé con una sonrisa. Hablamos sobre mis miedos acerca de la universidad que empezaré en agosto. Hablamos sobre las cosas que esperamos con ansias durante las vacaciones. Hablamos sobre cosas que nos ponen tristes, cosas que nos animan, canciones que nos gustan, músicos antiguos. ¿Y cuánto se parece Steven Tyler a Mick Jagger? Y nos reímos de eso. No podía quitarme de encima mis sentimientos de ansiedad. Habían pasado unas horas y mi hermana ya había llegado a casa. Estábamos en su habitación para que pudiera ayudarla a decidir qué ponerse. Finalmente encontré una blusa blanca bonita y un par de pantalones de vestir de tela sedosa. Ella se vistió y se fue a su concierto. Me sentía estresado, así que decidí quedarme para darme una ducha antes de irme. Estaba de pie en la regadera, el agua caliente golpeando mi espalda y el vapor relajando todo mi cuerpo. Estaba saliendo cuando de repente me invadió una abrumadora sensación de temor y preocupación. Me sentí mareado y desorientado. Intenté quitarme esa sensación, así que me sequé el cabello con secadora y me puse mi vestido. Escuché que tocaban la puerta principal, pero sentí un terror absoluto. No quería bajar y no quería abrir la puerta. Mi perro empezó a gruñir, ladrar y rascar la puerta. ¿Hola? Necesito usar tu teléfono. En este punto estaba obligado. Bajé corriendo y abrí la puerta. Dejé la puerta contra tormenta cerrada y la aseguré, así que pude hablar durante la siguiente escena. Era una chica de unos 13 años con el cabello largo y rubio. Vestía una sudadera azul brillante y jeans rotos. A su lado estaba otra niña de 6 o 7 años. Tenía el cabello rubio corto, un poco más arriba de los hombros, y llevaba un vestido rosa con flores. Ambas estaban mirando hacia abajo, así que no pude ver sus rostros. Hola, ¿puedo ayudarlas? Chicas, necesitamos usar tu teléfono. No somos de por aquí y perdimos a nuestra madre. Ella está preocupada, la chica mayor murmuró, todavía mirando hacia abajo. Sentí la necesidad de dejarlas entrar, pero no estaba dispuesto a arriesgar nada con esa horrible sensación que tenía. Había escuchado muchas historias sobre los niños de ojos negros y había investigado bastante al respecto. Estas historias me habían dado muchísima curiosidad y me intrigaban bastante. Sé demasiado sobre ellos como para negar lo que está pasando. Puedes usar mi celular, pero no puedes entrar. Estuvimos afuera todo el día, mamá. Por favor, tenemos frío. Fue un día más cálido. Estábamos cerca de los 15 grados Celsius comparado con lo que había sido antes. No puedo dejarte entrar. Si necesitas llamar a tu mamá, puedo prestarte mi celular. Eso es todo. Así que salí al porche sin saber qué esperar. Noté que la chica mayor se puso más tensa, como si empezara a enojarse. Por favor, mamá. Estamos muy cansados y tenemos que llamar a nuestra mamá. Su tono se había vuelto más agresivo. Era inquietante. Mírame, ¿qué? Oh. Necesitamos usar tu teléfono. Dije que me mires. Si no puedo verte a los ojos, no te dejaré entrar. Ambos me miraron. Tenían ojos grandes, negros y sin vida. Sentí como si mi alma estuviera siendo absorbida por ellos. Mi corazón se hundió. Estas eran las cosas sobre las que había leído. Los niños sin alma y violentos estaban parados frente a mí. Sentí una necesidad tan fuerte de aceptar que casi me sentí culpable por ser tan directo en mi respuesta. Pero sabía lo que eran. No puedo dejar que mi compasión supere mi sentido común. ¿Qué son ustedes? Conozco esos ojos. ¿Qué son, niños? ¿Qué quieren? Ella no dijo nada. Inclinó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Se sintió casi hipnótico. Es una sensación que realmente no puedo explicar. Se miraron y sonrieron. Señora, somos dos chicas que necesitan llamar a su madre preocupada. Por favor. Esta es la última vez que lo pido amablemente. Ella mantuvo su sonrisa torcida y me miró fijamente. Retrocedí hasta la puerta, la abrí y la cerré de golpe en su cara. Cerré la puerta con llave y revisé la casa en pánico, asegurando que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas. Escuché que tocaban la ventana. Me pegué contra la pared
y me asomé lo suficiente como para que no pudieran verme, pero yo sí podía verlos. Me arrastré por el suelo hasta otra habitación. Luego vinieron a ese lado de mi casa y empezaron a golpear las ventanas de la habitación en la que yo estaba. Era como si pudieran verme, no importaba cuánto intentara esconderme. En pánico, llamé a la policía. Soy la hija de Carlisle. Necesito ayuda. Hay unas chicas tocando mis ventanas y no se van. Les dije que no puedo dejarlas entrar. Por favor, vengan. Tengo miedo. Mi papá es buen amigo de muchos policías, así que me conocen por el nombre de mi padre. Mi perro seguía ladrando furiosamente. Honestamente, hasta se me había olvidado que estaba ahí. Sus ladridos me devolvieron a la realidad. La policía llegó pronto y les dijo a las chicas que se fueran. De hecho, se fueron caminando. No estaba seguro de qué pensar al respecto. Nunca había escuchado que simplemente se fueran caminando. Tal vez ellas también tienen sus propios miedos, y la policía es uno de ellos. Los policías parecían sorprendidos cuando empezaron a hablar con las chicas, pero al final lograron que se fueran. Me di cuenta de que ya iba muy tarde al concierto de mi hermana y en pánico agarré mis zapatos y todo y manejé hasta la escuela. En una nota positiva, el concierto estuvo genial. El coro sonó hermoso y yo estaba aterrorizado de regresar a casa después. Con razón, por supuesto. De verdad no puedo entender ni un poco mi experiencia. Déjame decirte, sin embargo, que si alguna vez te topas con estos niños, te arrepentirás de haber abierto la puerta. Hagas lo que hagas, no los mires a los ojos. Es como si tuvieran algún tipo de poder hipnotizante. Te sentirás mareado y enfermo. Nunca olvidarás ese encuentro con estos niños inhumanos. Hace unos años tuve un encuentro con las entidades conocidas como los niños de ojos negros. Para aquellos que no lo saben, los niños de ojos negros son seres que deambulan por la noche. Ellos tocan las puertas e intentan entrar a tu casa. Cuando los miras bien parecen ser de otra época. Entonces ves su rostro. No tienen ojos, o mejor dicho, sus ojos son tan negros que parece que ni siquiera están ahí. Cualquier encuentro con ellos resulta en la noche más aterradora de la vida de la mayoría de las personas. Sin embargo, mi encuentro con ellos simplemente no llega a tanto. Para que se den una idea, yo tenía 17 años cuando esto ocurrió. Al momento de escribir esto tengo 19, casi 20 años, y estaba trabajando en un parque acuático techado que tal vez era conocido como el Charco. Yo era salvavidas y fui el último en irme a casa una noche tarde. Estaba empapado y congelándome, a pesar de que afuera hacía como 80 grados. Me subí a mi coche y lo cerré con seguro, saqué mi teléfono para poner algo de música. Leí un par de mensajes y me distraje, y de repente escuché que tocaban mi ventana. Levanté la vista y vi a un par de niños mirándome. Bajé la ventana lo suficiente para escucharlos claramente. ¿Qué pasa, chicos? ¿Están perdidos? Pregunté en un tono educado. Realmente no respondieron. De hecho, no se movieron en absoluto. Finalmente, el niño más pequeño habló, y cuando lo hizo, sentí que el corazón se me caía. La voz que salió de este niño. La voz que salió de la boca de este niño era más profunda que la mía. Era tan profunda que parecía que el mismo Satanás me estaba hablando. Solo necesitamos que nos lleven a casa. ¿Podría dejarnos entrar y llevarnos? No podía moverme. Estaba paralizado de miedo. Vamos, Jesse. Solo abre la puerta, exigió, tocando de nuevo. Mientras tocaban, las luces de un coche iluminaron sus rostros. Tenían vacíos donde deberían estar sus ojos. Cuando vieron mi expresión de horror, sonrieron y empezaron a golpear mi ventana tan fuerte que pensé que se rompería. Seguí intentando encender mi auto, pero no arrancaba. Finalmente, una de las camareras del hotel alrededor del cual se formó el charco salió a tirar la basura y escuché que caminaba y fui a advertirles sobre los niños. Cuando levanté la vista ya no estaban. Ahora, esto pudo haber sido una alucinación provocada por la cantidad de estrés que pasé, pero para mí fue muy real. De todos modos, mi auto terminó arrancando y llegué a casa en tiempo récord. Como dije, no es lo más aterrador que me ha pasado, pero está entre las cosas más fuertes. Esperemos que no me encuentren de nuevo. Solía hacer investigaciones de fantasmas con una fundación de investigación paranormal
así que estaba acostumbrado a entrar en lugares oscuros e intentar encontrar explicaciones racionales. Las historias sobre los niños de ojos negros me intrigaban y siempre me sentía un poco incómodo al pensar que eran reales, lo que eso podría significar. Un compañero de trabajo y yo discutíamos sobre temas paranormales y pensé en los niños de ojos negros. Este tipo era un poco crédulo y se asustó un poco con algunas de las historias de mis aventuras de investigación. Le dije que quería hablar con él sobre el tema, pero si no lo hacía, podría convertirse en un objetivo para esas fuerzas oscuras, y tendría que estar de acuerdo antes de que yo le dijera nada, para aliviar cualquier culpa de mi parte si llegara a pasar algo extraño. Él estuvo de acuerdo. Le conté sobre los Becks y algunas historias que había leído en los años anteriores, y luego lo adorné diciendo: ahora que te las he contado, recibirás algún tipo de visita en 3 días. Él se rió y como que no me creyó, aunque vi nerviosismo en su rostro. Pasaron 2 días y luego en el tercero le dije: hoy es el día. Y de hecho, él ya se le había olvidado todo. Y nos reímos un poco, haciendo ruidos de fantasmas. De miedo. Así que me voy a casa, hago algunos quehaceres y luego subí al piso de arriba para hacer ejercicio. En ese momento solo estaba en la caminadora y estaba viendo Friends sin parar en Netflix. El episodio casi terminaba y la televisión simplemente se desvaneció a negro y pensé que tal vez la luz estaba fallando o que la tele se había descompuesto, cuando escuché la risa más siniestra de un niño que se transformó en una especie de carcajada demoníaca, como a medias entre ambas. En la pantalla de mi televisor había una imagen de un niño pelirrojo, pecoso, de unos 10 a 12 años con ojos completamente negros. La imagen estaba como acercada y girada en un ligero ángulo, como si hubieras inclinado la cabeza hacia un lado. Simplemente se quedó ahí y yo salté de la caminadora a los costados del equipo y me quedé mirándolo con la boca abierta. La risa volvió a escucharse y luego se desvaneció y Friends volvió a aparecer y los créditos estaban a punto de salir, como retomando donde se había quedado. Todo sucedió en unos 30 segundos, no pude dormir. Estuve pensando mucho en cómo recibí la visita de los niños de ojos negros, aunque no fue en persona como se esperaría. Solo podía escuchar esa risa demoníaca en mi cabeza una y otra vez. Y literalmente me asusté a mí mismo. Le conté a mi compañero de trabajo sobre eso, y entonces él pensó que lo estaba inventando. Busqué en internet una foto que se pareciera a lo que vi, y aunque mis habilidades con Photoshop son limitadas, logré recrear. Ambos estábamos muy asustados. Cuando era niño, siempre tenía estos sueños de niños de ojos negros, tocando la puerta de mi casa y pidiéndome usar mi teléfono. Al principio eran bastante educados, pero a medida que los sueños se repetían, se volvían muy exigentes al respecto. Había cosas en mis sueños que siempre me desconcertaban. El coche de mi papá estaba estacionado en un lugar diferente al habitual. A veces no estaba ahí en absoluto o estaba donde no debería estar. Después de un tiempo empecé a despertar y realmente abría la puerta para dejarlos entrar. Y donde quiera que estuviera el auto de mi papá en el sueño, ahí estaba en realidad. Siempre me quedaba dormido antes de que él llegara a casa, así que no tenía manera de saber si realmente había llegado del trabajo o no, mucho menos exactamente dónde estaba estacionado su auto. Ahí terminaba todo cuando era niño. Solo tenía esos sueños muy vívidos y siempre recuerdo haberme sentido incómodo en esa casa. Unos 15 años después vuelvo a tener esos sueños, pero ahora solo se quedan parados en mi patio, junto a la ventana de mi habitación, sin acercarse a la casa. Hacen las mismas preguntas de siempre, que pueden entrar, que pueden usar el teléfono, y siempre es la misma historia donde mi mamá necesita saber dónde están. Y son los mismos niños de mis sueños de la infancia. Siempre termina con que dicen pronto y luego desaparece. Así que esta noche empiezo a sentirme realmente incómodo, como si alguien me estuviera observando mientras camino al trabajo, lo cual es raro porque vivo en una buena zona y nunca tengo esa sensación. Bueno, mientras avanzo un poco más por el camino, me da un ataque de pánico total, sin razón alguna, y veo a este niño parado en el paso elevado, más adelante de mi casa, en plena oscuridad, mientras usaba mi teléfono como linterna.
Me acerco y él me pregunta si puede usar mi teléfono, así que me subo a mi patineta y simplemente me voy. Lo escucho decir de nuevo en voz alta: no estábamos mintiendo. Y luego desaparece de la nada. Inmediatamente mi sensación de inquietud desaparece y mi ataque de pánico se detiene. Estos espíritus, o lo que sea que sean, a veces se aferran a las personas. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que experimenté algo de esto. Pensé que ya había terminado, pero al parecer no. Tuve un encuentro realmente extraño anoche. Pedí un yogurt congelado por Postmates, que es un servicio de entrega de comida. Como a las 10:45 de la noche, como a las 11:20 recibí una notificación de que el repartidor ya estaba cerca. Mi novia y yo esperamos nuestra comida en la banqueta. Me sorprendió de inmediato ver que mi repartidor venía manejando un Jaguar completamente nuevo. Nunca había visto a un repartidor de Postmates en un auto tan caro, y estoy seguro de que muchos de ustedes tampoco lo han visto. El conductor también tenía como pasajero a un hombre joven que parecía normal. Cuando el conductor salió, se movía de manera extrañamente lenta y todo el blanco de sus ojos era negro. Era como si sus pupilas se hubieran expandido para cubrir toda el área visible de sus globos oculares. Sin embargo, lo peor de todo era que todo lo que hacía este tipo era horriblemente espeluznante. Nunca he conocido a una persona más inquietante. Cuando salió del auto, dijo algo como: estaba en el vecindario y pensé en pasar a saludar. Esta declaración no tenía sentido porque yo acababa de pedirle comida. Además, el tipo puso mi yogur congelado en la cajuela. Ten en cuenta que el artículo es lo suficientemente pequeño como para caber en un portavasos. Entonces, ¿por qué lo pondría en la cajuela cuando fácilmente puede caber justo a su lado? Luego, él buscó lentamente en la cajuela mi yogur. Mi novia dijo que él dejó de hacer lo que estaba haciendo. Levantó la mirada y la observó, con lo que ella describió como una sonrisa sumamente inquietante durante un tiempo considerable. En ese momento yo estaba mirando hacia otro lado porque simplemente pensé que el tipo era raro y quería mantener mi contacto con él al mínimo. Atribuí lo inquietante del tipo a que era socialmente raro y lo de los ojos a una condición médica. Sin embargo, mi novia estaba aterrorizada y me habló de esas personas de ojos negros que había oído. No sé cuál era su problema, pero preferiría no volver a verlo a él ni a nadie así nunca más. Tengo 3 historias de mis propios amigos que han tenido interacciones con estos seres. Primero, en Eugene, Oregón, mi amiga Amy me contó sobre su interacción con un BEK. Y esto es increíble porque el BEK tenía la piel negra. Es el único ejemplo que he visto de este caso. Entonces, este ser llamó a su puerta tarde en la noche y simplemente pidió agua. Amy le llevó un poco de agua y un vaso. El ser la bebió, dejó el vaso y se alejó en la noche, por supuesto con ojos totalmente negros. En segundo lugar, mi amigo en Grand Pass, Oregón, David, tuvo una experiencia clásica en un auto cuando 2 niños jóvenes con ojos negros tocaron las ventanas y querían entrar. Él simplemente se asustó mucho, cerró las puertas y se fue manejando. Ahora, la tercera historia involucra a mi tía Rosie en Medford, Oregón. Un día ella escucha que tocan la puerta y son 2 niñas vestidas como en la casa de la pradera y traen un cochecito antiguo para bebé con muñecas adentro. Mi tía Rosie les preguntó a las niñas si estaban bien y ellas pidieron agua para beber. Mi tía Rosie les preguntó si querían pasar adentro. Ellas dijeron que no. ¿Podrían tomar un poco de agua para beber? Ella va a la parte de atrás y saca 2 botellas de agua del refrigerador, regresa, les da las botellas de agua y las chicas proceden a beber el agua como lobas hambrientas. Mi tía se voltea del cochecito de bebé hacia donde estaba dormitando sobre las muñecas y las ve haciendo esto, y les dice que pueden llevarse el agua con ellas. Y eso sorprende mucho a las chicas. Ellas dijeron que está bien y se alejaron por el largo camino de entrada. Mi tía cierra la puerta y luego piensa que esas chicas podrían haber sido ángeles. Vuelve a abrir la puerta y ya no están. Simplemente se fueron. Y esta entrada es demasiado larga como para que simplemente desaparezcan así. A diferencia de otras casas en la calle, ella preguntó en el vecindario después de eso,
y nadie jamás supo de las chicas ni las había visto. Le pregunté si conocía a los niños de ojos negros y respondió que no. Le pregunté si sus ojos eran normales y ella dijo que no, que eran completamente negros. Vivo en una zona rural de Vermont y soy un autor aficionado. Es mi pasatiempo, se podría decir, pero he estado interesado en los niños de ojos negros desde hace bastante tiempo y quería escribir un libro sobre eso. Sin embargo, llevo aproximadamente una semana investigando sobre ellos. Y hace 2 noches mi esposa y yo fuimos despertados por un golpe en la puerta principal alrededor de las 2:40 de la mañana, pues fue un golpe bastante fuerte. No fue un estruendo, solo 3 golpes fuertes. Le dije a mi esposa que bajaría pues a revisar. Sin embargo, cuando me acerqué a la puerta sentí una extraña sensación de miedo. Fue muy raro. No puedo explicar esa sensación. Dudé por un momento, pero luego me armé de valor y abrí la puerta y para mi sorpresa, solo era un niño. Al principio creí que era el hijo del vecino del final de la calle, pues tiene unos 13 o 14 años. Tenía la cabeza agachada y llevaba una sudadera con capucha gris oscuro y le pregunté algo molesto que quería. Luego siguió parado ahí y no dijo nada. Le levanté la voz y le pregunté cómo se llamaba. Fue entonces cuando me miró. No creo haber sentido miedo así antes en mi vida. Sus ojos eran completamente negros, sin mencionar su piel muy pálida. Le cerré la puerta en la cara, la aseguré con llave y luego puse el seguro. Definitivamente este no era el hijo de mi vecino. Luego corrí de regreso arriba, pasé junto a la esposa y cerré la ventana con llave para ver si él ya se había ido. Y sí, así de simple, ya se había ido. Casi no he dormido nada y no puedo dejar de pensar en esto, simplemente no le encuentro sentido. Desde entonces he dejado de investigar por razones obvias, pero pensé en compartirles esta experiencia y ver si ustedes tienen alguna opinión al respecto. Quiero compartir una historia que mi papá le ha contado a mi familia durante mucho tiempo. Esto sucedió en 2003, hace 15 años. Solíamos vivir en México, más específicamente en Mexicali, Baja California. Vivíamos en una zona urbana. Esta historia es un poco diferente, ya que él vio a una mujer en lugar de un niño, pero aún así estoy seguro de que es lo mismo. Una tarde, después de que mi papá estaba haciendo sus cosas de siempre, escuchó que tocaban la puerta. Rápidamente contestó y se encontró con una mujer caucásica, un poco rellenita, que llevaba puesta ropa muy vieja que parecía hecha a mano y claramente no era de esta época. Ella le dijo: ¿Me da agua, señor? ¿Qué significa? ¿Podría darme un poco de agua? Mi padre respondió: hay una manguera al costado, pero la mujer insistió en entrar. Mi padre le dijo que no, así que ella lo miró directamente a los ojos y fue ahí donde mi papá lo vio. Sus ojos eran completamente negros. Ella caminó hacia un lado de la casa y procedió a defecar en la banqueta. Mi padre le perdió la pista después de eso y lo siguiente que pasó fue un poco extraño. Desde ese día y durante aproximadamente un mes, un búho volaba constantemente y se posaba en el mismo lugar donde ella había hecho sus necesidades. Y esa es toda la historia. Mi padre no suele ser una persona supersticiosa, y aunque pueda sonar un poco extraño, él siempre ha contado la misma historia. No creía en los niños de ojos negros hasta hace poco. 2 de ellos vinieron a mi ventana. Vivo medio bajo tierra y mi ventana está al nivel del suelo, justo encima de mi cama. Llovía muy fuerte y con las persianas levantadas veía los relámpagos. De repente 2 se acercaron a la ventana como en una película de terror y tocaron, lentamente pero con firmeza. Salté de la cama, bajé la persiana y los escuché decir: por favor, déjanos entrar. Tenemos frío. Podemos usar tu teléfono. Inmediatamente les grité que se fueran, pero no se movieron. Recordando lo que había leído sobre que posiblemente fueran demonios, grité tan fuerte como pude: ¡aléjense de aquí! Váyanse ahora. Esta es una casa de Dios. O algo así. Seguí gritando hasta que los golpes se detuvieron. Estaba muerto de miedo. Finalmente, uno hizo contacto visual por la rendija de las persianas.
Y efectivamente sus ojos eran tan negros como podían ser, como si me estuviera perdiendo en la negrura y no pudiera apartar la mirada. Y luego se fueron. Honestamente estoy tan aterrorizado y temblando. De verdad desearía nunca haber sabido de estos engendros de Satanás. Esta no es mi historia como tal, sino la de mi madre. Mi madre es dueña de un salón en los suburbios rurales de Filadelfia. He estado trabajando para ella desde que abrió, y normalmente estoy con ella de miércoles a sábado. Cada sábado viene una mujer mayor. La llamaremos Ethel. Ethel normalmente se lava el cabello ella misma y luego viene para que se lo peine. Literalmente es un servicio de $4 y parece raro, pero ella viene cada semana por lo mismo. Nunca he sentido una vibra rara de ella y llevo años hablando con esta mujer. Salí temprano del trabajo hace unos años y ella se quedó cerrando. Me sentía seguro sabiendo que mi mamá solo tenía una clienta más y que no sería gran cosa. Ella solo estaría ahí un máximo de 10 minutos más. Cuando llego a casa, recibo una llamada de mi mamá, que está alterada, pero no aterrorizada. Ella continúa diciéndome que estaba peinando a Ethel y que de manera poco habitual, Ethel se volteó y miró a mi mamá. Cuando se miraron, dijo que los ojos de Ethel eran totalmente negros, sin blanco alguno. Cuando mi mamá volvió a ver el espejo, los ojos de Ethel ya estaban normales. No ha vuelto a pasar y esta fue la primera vez que escuché sobre eso. Y sinceramente lo descarté casi por completo hasta que me encontré con un encuentro con un humanoide que me llevó a estas historias. Ahora creo que me quedaré hasta tarde solo para ver a Ethel y hablar con ella.